Hola una vez más, amigos de la esfera humana. Bienvenidos a Orbital Operations. Soy Gravity Pool y hoy, en una nueva perlita de lore, vamos a hablar de uno de los perfiles que más me pedís aquí que analicemos en el trasfondo, que es el de McMurrow, ¿vale? El Dog Warrior mercenario que está disponible en muchos ejércitos y lo vamos a hacer a través de un par de textos de trasfondo que explican un poco su vida. El primero de ellos os lo voy a resumir yo brevemente, no os lo voy a leer porque es bastante antiguo, es de N2 N3, de hecho es incluso de N1, estaba confirmando que estaba en el libro original de Infinity y no representa mucho lo que es McMurrow ahora. Entonces el fragmento que sí que os voy a leer va a ser del libro Daedalus Falls, en el que entra más en detalle sobre quién es McMurrow ahora, ¿vale? Entonces, resumiendo un poquito, antes de que empecemos con este trasfondo, os explico cuál era el trasfondo de McMurrow dentro de la primera edición de Infinity, ¿de acuerdo? Desde un N1 hasta N3. McMurrow básicamente era un Dog Warrior, como tantos otros que hay en Ariadna, de la área escocesa, ¿de acuerdo? Su nombre completo es Tiarlac McMurrow, y pues durante su juventud había jugado a Dog Bowl, que es el deporte nacional de los territorios donde hay Dog Warriors en Ariadna, ¿vale? Es una especie de juego de rugby jugado por Dog Warriors, ¿vale? Los que sabéis un poquito sobre el asunto, sabéis que este Dog Bowl es lo que fue la idea incipiente que acabaría gestando el juego de Ramper Design que se llama Takure, ¿de acuerdo? Originalmente Takure era una versión de Dog Bowl, pero que como Corvus Belli al final no compró la licencia, pues acabó derivándose en un juego nuevo, ¿vale? Pues básicamente McMurrow era un jugador de Dog Bowl, ¿vale? Y luego se enlistó en el regimiento de los Cameronians, ¿vale? Sabéis que los Cameronians son uno de los Dog Warriors que podéis llevar como Ariadna, en concreto en la facción de Caledonia, obviamente, ¿vale? Y básicamente él ha estado formando parte de los Cameronians durante una temporada hasta que en un momento dado, durante los conflictos comerciales de Ariadna, llega a Ariadna el Kaid Fahesh, que es un, llamémosle millonario de Hack Islam, ¿vale? Pero bueno, que está más allá un poco del control de Hack Islam. Este hombre, si os suena su nombre, era el dueño de la compañía Dashat, la compañía mercenaria, ¿de acuerdo? Si os vais fijando, empezáis a encontrar el link entre los ejércitos que pueden llevar a McMurrow, ¿vale? Lo puede llevar Caledonia, de su etapa como Cameronian, lo puede llevar Dashat, porque trabajó para el Kaid Fahesh como guardaespaldas personal durante mucho tiempo, ¿vale? Y N1, el trasfondo de McMurrow en N1 acaba cuando, después de haber servido al Kaid Fahesh durante los conflictos comerciales, él decide salir, dejar de trabajar para él y irse a trabajar por su cuenta vendiéndose al mejor postor, ¿vale? Como mercenario. Es importante tener en cuenta que en este momento McMurrow es un Dog Warrior como cualquier otro, ¿de acuerdo? Tiene una forma humana y tiene una forma Dog Warrior. Entonces él empieza en forma humana y en combate se transforma en Dog Warrior como lo hacían todos los demás Dog Warriors de la esfera humana. Y entonces su miniatura en N1, N2 tenía dos formas, forma humana, forma de Dog Warrior. Esto cambió N3, ¿vale? Y el cambio nos viene explicado en el trasfondo que os voy a leer, que como os he dicho, pertenece al libro de Daedalus Fault, la caída de Dédalo, ¿de acuerdo? Y entonces en este trasfondo nos va a explicar qué es lo que ha pasado para provocar este cambio en McMurrow, ¿vale? Es un trecho bastante largo, ¿de acuerdo? Entonces voy a ir leyéndolo por partes e iremos pues comentando. Vamos a ver. McMurrough despertó en una camilla, dolorido y abotargado, pero no tanto como para no percibir la piel escamosa de la doctora que lo observaba. Ese dato, junto con el aspecto poco ortodoxo de algunos instrumentos, le hizo sospechar que aquella sala de recuperación médica se encontraba situada en las profundidades de Praxis. Esto tranquilizó sus ánimos. Lo poco que recordaba antes de quedarse inconsciente era que la misión se estaba yendo directamente al infierno. ¿Vale? Para aquellos que no lo sepáis, Praxis son los laboratorios negros de Bakunin, ¿vale? En la nación nómada. Es un lugar donde
básicamente están más allá de las leyes y la ética de la esfera humana, entonces hacen todo tipo de experimentos secretos, ¿de acuerdo? Poco, digamos, éticos, se gestionan ahí en praxis, ¿vale? Que estuviera en Bakunin significaba que sus contratadores se lo habían llevado consigo en la cápsula de evacuación. Un detalle por su parte, porque así lo alejaban de las garras de los tipos malos, ansiosos de hacer miles de preguntas a un mercenario al servicio de corregidor y mano negra. ¿Vale? Aquí podemos ya añadir más información a la historia de McMurrow. Sabemos que McMurrow ahora ya está trabajando para Corregidor, que es el tercer sectorial en el que lo vemos durante su historia en Infinity, ¿vale? Empieza con Caledonia, luego Dashat, luego Corregidor. Fujambo Buana McMurrow, saludó la mujer fijando en él sus oblicuas pupilas. Nzuri, Bibi. ¿Pero dónde estoy? Respondió McMurrow con voz pastosa. Sorprendente. No solo me ha identificado como Daktari, sino que además ha sabido responderme en suajili. Una proeza teniendo en cuenta su actual estado físico. La doctora sonrió mientras gesticulaba en el aire, activando controles en una consola holográfica que solo ella podía ver. Ya he trabajado otras veces para la Nación Nómada. Además, los que estamos en primera línea siempre tratamos de llevarnos bien con los matasanos. Nos va la vida en ello. McMurrow hizo una mueca. ¿Podría decirme qué ha pasado? En su última misión, tras haber rescatado al objetivo, recibió usted el impacto de un proyectil cargado con munición viral de naturaleza particularmente exótica. A consecuencia de ello, su cuerpo parece haberse estabilizado en su forma Dog Warrior y no ha revertido a Dogface, aunque, extraordinariamente, conserva todas sus facultades mentales. Muy bien, aquí ya tenemos la causa de por qué McMurrow ya no tiene dos miniaturas, ¿vale? Recibe un impacto de munición viral y esta munición acaba provocando un cambio metabólico en su cuerpo que le impide revertir a forma de humano, ¿vale? No sé si os habéis fijado en el juego, los Dog Warriors en el juego tienen inmunidad total, ¿vale? Es una habilidad que los hace inmunes a todo tipo de municiones especiales. Pero tradicionalmente siempre han sido débiles a las municiones virales, ¿vale? La carga de cócteles que lleva la munición viral pues les provoca reacciones biológicas bastante intensas. Y esto se ha visto reflejado en el trasfondo de Infinity en una serie de unidades y una serie de ventajas. Por ejemplo, muchas tropas, siempre que vamos a jugar contra ejércitos que sabemos que llevan Dog Warriors, pues procuramos cargar tropas que lleven munición viral, como pueden ser, por ejemplo, los Lasik o los Lub-Garou, ¿vale? De hecho, los Lub-Garou son una tropa que se crearon específicamente para combatir Dog Warriors, por eso cargan munición viral, ¿vale? Un estremecimiento helado recorrió el cuerpo de McMurrow mientras miraba hacia abajo, y comprobaba la veracidad de las palabras de la Daktari. De manera instintiva, se revolvió violentamente, tratando de desembarazarse de las correas que lo ataban a la camilla. ¡Zorra estúpida! ¿Qué es lo que me has hecho? Demasiada tensión para un solo día. Ahora duerma. La Daktari pulsó un botón en su consola invisible y McMurrow notó cómo las fuerzas le abandonaban mientras la oscuridad se cernía sobre él. Durante las semanas siguientes tuvo tiempo para acostumbrarse a su nuevo estado, aunque el hecho de encontrarse bajo constante observación no ayudaba a calmar sus nervios. Sí notó que cada día lograba controlar mejor sus instintos salvajes y su furia interior. No obstante, ansiaba poder salir de aquel centro y volver a recuperar su vida, que sabía que ya nunca sería la misma. Un Dogface a duras penas logrará pasar desapercibido en la esfera, excepto en Bakunin, por supuesto, pero un Dog Warrior siempre causa alarma allí por donde pasa. En territorios de frontera esto a veces podría ser de ayuda, pero McMurrow intuía que, a partir de ahora, toda su vida sería más difícil, ¿vale? Los Dogface son la forma que tienen los Dog Warriors antes de transmutar, ¿de acuerdo? Ellos parecen humanos, pero en realidad la cara tiene como facciones perrunas, ¿vale? Esto lo podéis ver en las miniaturas de los Wulver, por ejemplo, o de los propios Dogface arianos, ¿de acuerdo? Los Dogface arianos realmente no tienen, no se nota tanto los Dogface ay, ¿cómo se llama? Se me ha ido la cabeza. De los rusos, ¿vale? Pero yo creo que los Wulver son más... Está más forzado, ¿no? Es cierto también que los Wulver también tienen unas facciones más marcadas en este sentido. Vamos a seguir.
Le informaron que se había identificado al tirador que lo había alcanzado como un Assassin Lasik, sin conexión manifiesta con el enemigo. Dicho operativo Assassin parecía haber limitado su actividad a ese único disparo. McMurrough estaba totalmente perplejo y no entendía nada. Ocasionalmente recibía visitas de oficiales y analistas de mano negra. Solían interrogarlo, muy interesados en los motivos que podría tener la secta de los asesinos en haberle hecho aquello. McMurrough solo podría decirles que había trabajado en varias ocasiones con y para la sociedad Assassin, y que no había ningún problema pendiente entre ellos. Tras constatar que McMurrough carecía de información adicional, optaron por dejarlo en paz. El último analista le confesó que creían que se trataba de un acto aislado de la secta, ejecutado por motivos ocultos que seguramente solo el anciano de la montaña comprendería, dentro de su programa de protección de la búsqueda del conocimiento. También que era probable que los Assassin tuvieran planes para él dentro de este programa secreto, tal vez a largo plazo, pero que era algo que solo descubriría con el tiempo. Esta información no ayudó a que McMurrough se quedara con el ánimo tranquilo. Entonces podemos ver aquí que la secta Assassin es la que ha disparado contra McMurrough este dardo viral, que sabemos que tiene un efecto diferente, porque no es el efecto que tiene normalmente la munición viral en los otros Dog Warrior, que normalmente tiende a matarlos, ¿vale? En su caso, pues le provoca esta transformación. Y sospechan que el anciano de la montaña, que es el líder de la secta de los Assassins, pues tiene un plan para McMurrough, ¿vale? Pero no queda muy claro cuál es, ¿vale? Recordad una cosa. En el momento en que que estamos leyendo este trasfondo, McMurrough aún no está disponible en el sectorial de Assassin, ¿vale? Se añadió al sectorial de Assassin después, ¿vale? Es muy probable que la explicación de por qué lo hizo venga en este nuevo libro, Ensong, que se está lanzando ahora, ¿de acuerdo? Entonces, cuando tengamos a Ensong, podremos comprobar qué fue lo que al final hizo que McMurrough se uniera a los Assassin, porque además, como estamos viendo, son los responsables de su estado actual, ¿vale? Unos días antes de que le permitieran abandonar el centro, McMurrough recibió una visita inesperada. Se encontraba entrenando en la sala de rehabilitación, acostumbrándose a la cola que le había aparecido tras el suceso, cuando una figura que cargaba con el paquete largo y pesado apareció en la puerta. Se trataba de un anciano corpulento, con el cráneo rapado, que dejaba a la vista una cantidad considerable de implantes de extraño diseño. Los tenues destellos, que ocasionalmente surcaban sus largos ropajes, sugerían el uso de tejido inteligente propio de los trajes de datos. Lo reconoció al momento. Era el hombre al que rescataron en su última misión. El hombre por el que recibió esa bala que lo había cambiado todo. O sea, ya sabemos otra cosa. La bala no iba dirigida a McMurrough, la bala iba dirigida a este hombre, ¿vale? Él simplemente se interpuso en la trayectoria de la bala. Quería darle las gracias por haberme salvado la vida, dijo el desconocido con voz apagada. No me las dé, carraspeó McMurrough. Aún le costaba hablar. No es necesario, solo hacía mi trabajo, y ya he cobrado por ello. McMurrough estaba incómodo, no solo por la situación, sino por el propio hombre en sí. A pesar de la tecnología que llevaba encima, había algo ascético y monacal en su aspecto que le hacía recelar a estar a punto de recibir un sermón. Sin embargo, me siento en deuda con usted y con su sacrificio. Según parece, el futuro le depara momentos difíciles. Todos aquellos marcados por el anciano en la montaña han de afrontar siempre los retos más duros. Eso es algo que los pocos de los míos que aún quedan y yo mismo sabemos bien. ¿Vale? Entonces, ya nos avisa de que ha sido marcado por el anciano de la montaña y que hay algún plan. ¿Marcado? Mire, no sé de qué es lo que me quiere decir, pero... Me han informado de la pérdida de su espada durante mi rescate, le interrumpió el hombre. Por lo que espero que ésta le resulte útil. Es un recuerdo de otros tiempos, de cuando todo parecía más sencillo, de cuando a mis hermanos y a mí se nos admiraba por nuestra habilidad creando instrumentos perfectos. Adelantando los brazos, le ofreció el paquete a McMurrough, que él cogió con una de sus garras. Al deshacer el embalaje, el mercenario descubrió una espada de filo largo y ancho. Su estado de conservación era perfecto, pero resultaba evidente que no se trataba de un arma nueva. Esa espada ya había conocido la acción antes, y también había probado la sangre. No pudo dejar de notar la cruz inscrita en su empuñadura, que se iluminó al blandirla. El auricular de su oreja izquierda,
que McMurrough llevaba implantado desde tiempos de su servicio al Caid Fagesh, cobró vida. «Buenos días, Tiarlach», dijo una voz susurrante femenina. «Mi nombre es Berenice. Espero que este sea el inicio de una larga y fructífera relación». Sorprendido, McMurrough exclamó: «¿Una espada que habla? ¿Qué es esto? ¿Un arma inteligente con una IA incorporada? Este tipo de tecnología está prohibida en toda la esfera». Pero cuando se dio la vuelta, el hombre ya había desaparecido. Pues esta es la historia que nos sitúa a McMurrough antes de Ensong, ¿vale? Entonces, la situación de McMurrough en N3 y hasta llegados a este punto de N4, ¿vale? McMurrough había pasado por Caledonia, había pasado por Dashat, se había integrado a los cuerpos mercenarios de Corregidor, ¿vale? Y en el servicio de los cuerpos de Corregidor recibe una bala que iba dirigido a un personaje misterioso, ¿vale? Y este personaje, si os dais cuenta, nos da algunas informaciones sobre él. Tiene un aspecto monástico, le entrega una arma con una IA incorporada, ¿de acuerdo? Y esto es una tecnología prohibida en la esfera humana. No sabemos exactamente quién es este hombre, pero por lo que nos dice, nos da a entender que es uno de los antiguos templarios, ¿vale? Los templarios en Infinity son una de las órdenes militares de Panoceania que fue extendida poco después de la creación de Aleph, ¿vale? ¿Qué pasa? Cuando se crea Aleph, Aleph promueve la ley de inteligencia artificial única y prohíbe que se desarrollen más inteligencias artificiales en toda la esfera humana, ¿vale? ¿Qué pasa? Panoceania está supeditada, digamos, al juicio de Aleph para muchas cosas. Y dentro de Panoceania, las órdenes militares, una de estas órdenes, la orden templaria, se dedicaba justamente a trabajar con inteligencia artificial, redes neuronales y creación de artefactos con inteligencia artificial, ¿vale? Como esta espada Berenice, ¿vale? Entonces nos da a entender que esto es un artefacto de la orden templaria y que muy probablemente esta persona que se lo entrega es un templario. En el trasfondo de Infinity muchas veces se ha especulado con que los templarios que sobrevivieron a la purga de su orden se refugiaron en Bakunin, ¿vale? Y de hecho se establece que fueron también importantes para la creación de las criptas de datos de Bakunin y de Tunguska, ¿de acuerdo? Entonces, es posible que este templario pues sea uno de aquellos supervivientes que le hace entrega de esta arma a McMurrough. No sabemos si con la intención de que el arma proteja a McMurrough o de que McMurrough proteja el arma. Pero sea como sea, McMurrough está ahora en posesión de un artefacto altamente, digamos, raro en la esfera humana y probablemente que por el que podría ser detenido en muchos de los lugares de la esfera humana, ¿de acuerdo? Pues una espada de origen templario y todos los artefactos con IA están ilegalizados por Aleph y por consiguiente por O12, lo que debe hacer muy difícil que McMurrough se pueda mover a través de las circulares y demás sin levantar sospechas, ¿vale? Me imagino que tendrá alguna manera de camuflar su arma cuando lo hace. Pues muy bien, esto es una introducción a quién es McMurrough. Tendremos que esperar a Enson para saber cómo continúa su historia. Y una vez más, espero que os haya gustado y nos vemos en el próximo Orbital Operations. Hasta pronto.